DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV para acompañarles en el final ya de la jornada del día de hoy y poder contarles un poco, ir chusmeándoles lo que va a pasar mañana y el jueves con las comisiones que ya están convocadas en la Cámara de Diputados para debatir algunos proyectos. Ya totalmente descartada la posibilidad de que haya una sesión. Ha quedado también los estertores de lo que han sido las elecciones de este fin de semana, las repercusiones incluso de lo que ha sido la semana anterior con la suspensión de elecciones en Tucumán y de elecciones en San Juan, que finalmente las hicieron, pero con una categoría menos. Todo eso está en el contexto de un debate también político que va definiendo sus candidaturas de cara al mes de agosto, cuando sean las PASO nacionales. Allí algunos distritos tienen que definir todavía quiénes van a ser sus candidatos y por eso vamos a estar compartiendo con varios diputados su análisis respecto a todo esto que va sucediendo. Ya ha votado alrededor del 12% del padrón electoral que hay en la Argentina, así que bueno, un porcentaje importante, un tercio casi, a un cuarto casi ya ha votado en la Argentina, así que para llegar a agosto hay varias elecciones más todavía por delante, en junio, mega mes, y en julio también. Después en agosto solamente las PASO nacionales, en septiembre unas elecciones más, pero para llegar a octubre casi todas ya van a haberse concluido en la Argentina, en los distritos provinciales. Vamos a hablar con dos diputados de la Nación en el día de hoy. Vamos a hablar con la diputada Verónica Caliba, que es del Frente de Todos de la provincia de Salta, que bueno, recientemente, en el día de ayer, ha habido elecciones donde se han ratificado en cada uno de los distritos los oficialismos, los gobernadores han ratificado un periodo más de gobierno y la diputada era candidata a gobernadora. También por una de las tantas listas que se presentaron, como 7 listas hubo de diputados, de candidatos a gobernador de la provincia de Salta. Y también con el diputado Sartori de la provincia de Misiones, que también ya tuvo elecciones, que también ya ganó el oficialismo su partido, y con ellos vamos a analizar lo que han dejado estas elecciones, pero también cómo impactan en la elección nacional que va a ser, como decíamos, en agosto y en octubre. Por ahora, por ahí quien te dice también hay en noviembre, pero todo eso no está todavía confirmado. Sebastián Odida, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas noches, es verdad, estamos en ese horario. La transición. Es de noche afuera, está oscuro, pero son las 6 de la tarde, así que es temprano para cenar todavía. Es la tarde. Nunca es temprano para cenar. Débora Durieta, ¿cómo anda? ¿Nunca es ¿Todo temprano? bien? Nunca no hay horario para la comida, en verdad. Así es que verdad. Eso desde pero ya. más muda ahora merienda. Sí. Tostadas sí. con mermelada, mate, café con leche. Oh, y no me des. Una torta. Por el cumpleaños de un Riquísima, compañero. sí, es verdad. Nuestro compañero Alfredo está cumpliendo años, así que también le vamos a mandar un beso por su cumpleaños. Pero hablábamos de que hubo elecciones, se esperaban 5 provincias con elecciones, hubo 3 donde se completaron las categorías, una donde estuvo incompleta y otra donde se suspendieron completamente todo el acto eleccionario. Sí, siguen retumbando. Vos dijiste los estertores. Bueno, los estertores me gustó. Suena lindo. O los ecos de los resultados en esas 5 provincias, digo bien. Bueno, sí, 4, porque una fue suspendida, la de 4, Tucumán. pero fue suspendida la de la provincia de Tucumán, donde quedaron ratificados tal cual se preveía, ¿no? Los oficialismos, y tenemos al gobierno nacional y la dirigencia nacional del Frente de Todos que se subieron esas victorias y a través de las redes sociales intentaron capitalizarlas políticamente, un poco al revés de la estrategia que tomaron los propios protagonistas, ¿no? Los ganadores de la jornada, que alambraron sus propios terruños y se dedicaron a construir sus triunfos electorales con presidencia de gobierno nacional. Sí, es lo que un poco el panorama que parece, ¿no?
muy centrado en lo local, muy centrado en sus propios territorios. Y igual, bueno, ha habido visita de oficialistas también en estos territorios y va a seguir habiendo, ¿no? Para los próximos días. Así es, sí. La gran sorpresa, si se quiere, fue que el diputado que está aquí en la Cámara, que es Martín Berongaray, en La Pampa, estuvo muy cerca de... ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día que desde el 83 a la fecha esa provincia está gobernada por el peronismo? Bueno, la retiene el peronismo, pero fue una de las novedades, si se quiere, y después otra El fue... crecimiento de Juntos por el Cambio dentro de la provincia de La Pampa. Exactamente, gracias. Me olvidé aclarar la parte que es un referente de evolución radical, que ya hace 2 años había dado el batacazo Juntos por el Cambio en lo que fueron las elecciones de medio término. Y la otra nota, si se quiere, fue que en San Juan, pese a que no se eligieron gobernadores, las figuras de José Luis Gioja y de Sergio Uñac, entre otros candidatos a gobernadores, aparecieron en las listas y el gran ganador, si se quiere, fue Uñac, pese a que todavía no sabemos si finalmente va a poder ser candidato o no a gobernador. Claro, pero perdieron en la capital. La capital. Un dato, digamos, Sí. la nota diferente, Exacto. si se quiere, es que el peronismo resignó el control de la capital. Bueno, obviamente no es que lo resignó por motus propias, sino que la ciudadanía así lo definió en las urnas y eso modifica un poco el mapa o el color del mapa de la provincia de San Juan, pero me parece que no va a poner en riesgo la hegemonía que tiene a nivel provincial el Frente de Todos, el peronismo de la provincia de San Juan. Sobre Sí. todo el uñaquismo, porque al que Está no le fue muy dividido ahí. bien, claro, por ejemplo a José Luis Gioja, la verdad es que tuvo un pésimo desempeño, si se quiere. De hecho, de los 19 departamentos, creo que él solo se impuso en uno. 14 o 15 se había impuesto Sergio Uñac. Así que había sido bastante flojo. Claro, igual también tiene que ver con que justamente Gioja había sido gobernador antes, lo había dejado Uñac de gobernador en definitiva, que se lo ganó sin duda, ¿no? Compitiendo Uñac como gobernador. Parte de la discusión es esa, porque había sido el vice De Gioja, ¿no? Gioja, Entonces él estaba exactamente. reclamando que ese mandato de vice no se lo cuenten como previo para la reelección, ¿no? Que está buscando ahora y es parte de lo que se judicializó y la Corte Suprema estableció plazos para dar descargos respecto a esto y ver si se afectaba o no el respeto a la Constitución y la interpretación de la Constitución que plantea solo 2 mandatos seguidos para 2 para el gobernador. No, 3. 3 mandatos, por eso él fue vice de Gioja, gobernador. Y él ahora lo que estaba el pide tercero, es claro, que, 3 mandatos, exactamente. No quiere que se le cuente el que fue vicegobernador como en la misma categoría. Si bien compartió fórmula, ahí la discusión es que no se toman las decisiones de igual manera. Exacto. En las fórmulas o en el cargo que tiene alguien que es vice de una autoridad de las provincias. Pero bueno, un poco ese es el panorama, pero también en definitiva tiene que ver con que hay hasta agosto una serie de elecciones todavía que quedan por delante. Como les decía, el 13% casi del padrón ya votó. Somos más o menos 35.800.000 personas las que vamos a votar este año en Argentina y votó un cuarto ya de todo ese total, así que es importante y quedan todavía. Y la próxima parada 3 en septiembre. electoral la vamos a tener el 11 de junio, En cuando junio, sí. acudan a las urnas los ciudadanos de las provincias de Mendoza, Con paso en de Mendoza, San Luis Corrientes y San de Luis con Corrientes. generales. Y por ahí se agrega también San Juan en la categoría de gobernador y Claro, vice. que sería lo que faltaba. Y Sí, hay que porque, ver qué pasa con Uñac había Tucumán. dicho que se podían reprogramar para la primera quincena de Ese fue junio. Juan Mansur. Mansur. En Tucumán, Mansur claro. en Entonces, Tucumán. entonces Tucumán, claro, se podría agregar la provincia de Tucumán. Bien. Y después en junio también hay otros 2 momentos más. El 18 de junio que va a haber paso en Chaco y el 25 de junio que va a haber generales tanto en Córdoba como en Formosa. Estas provincias que restan por delante son también provincias muy numerosas, ¿no? En términos del padrón electoral. Estaba repasando ahora el 11 de junio, como bien decía Sebas, que van a hacer las pasos en Mendoza. Representa el 4,19% del padrón, que es un número muy importante. Ya se dieron 9 elecciones generales, en definitiva, entre todas las que hubo. Y si hacemos un raconto, salvo en Neuquén, en todos los casos se impuso el oficialismo, ¿no? Revalidaron, digamos. Exactamente, en todos los casos se revalidó y por eso está la duda, ¿qué va a hacer Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Si se va a subir a esta ola de
de desdoblamientos provinciales que terminan ratificando los oficialismos provinciales o si finalmente va a ir a elecciones concurrentes Él está esperando con la el Poder confirmación Ejecutivo. de la candidatura de Cristina Kirchner porque una candidata fuerte en la boleta presidencial Claro, va a le potenciar arrastra. su propia boleta. En cambio, un candidato que no tenga ese mismo efecto, Lo perjudica. al revés, va a ser una especie de ancla que va a tirar para abajo a Axel Kicillof. En ese sentido, me parece que está esperando un poco a ver cómo terminan definiéndose el escenario electoral y sobre todo si Cristina Kirchner el 25 de mayo Da va a dar alguna una señal. señal un poquito más concreta que la que dio hasta ahora. Sí, también les corren los tiempos, ¿no? Los límites que establecen las propias constituciones respecto de cuándo presentar las candidaturas, cuándo presentar las listas y el cronograma Sí. electoral, porque ya, como vemos, Y Axel no queda Kicillof tanto. no creo que se entere a través de un acto, seguramente va a tener una conversación, Por no supuesto. mucho antes, seguramente un poco antes, Del pero cierre de las no creo que listas. se entere por un tuit o por un acto. No, Lo que bueno, dicen es que sería después del cierre de listas que lo va a definir, que de hecho él juega con el tiempo en el sentido de que tiene se tienen que anunciar hasta 90 días antes, así que como que tiene margen para convocar o no a desdoblar las elecciones. No olvidemos que allí sí o sí las PASO se tienen que superponer con las nacionales. claro, no pueden ser concurrentes como son acá y van en una misma boleta, entonces en definitiva lo que sucede es que la categoría gobernador está muy por debajo de la categoría de presidente y quieren como separar las boletas de alguna manera, ¿no? Como una Exactamente. posibilidad cierta. Sí, en las PASO no pueden hacerlo, sí o sí tienen que ir juntas, sí puede vía decreto, no depende ni de la legislatura bonaerense ni Sí. mucho menos, puede decidir desdoblar la elección. Y ya mañana lo que se definió en la legislatura bonaerense de Juntos por el Cambio, tanto en diputados como en el Senado, va a haber una reunión pública y van a pedirle a Kicillof, van a meterle presión, si se quiere de alguna manera, que defina... Ponga la fecha, como Claro, la que CGT. ponga la fecha exactamente, que deje de manosear lo que te dicen, lo que es el calendario electoral. Hoy hubo una novedad importante en lo que refiere a la oferta electoral de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Esto se definió hoy mismo en una reunión que tuvo lugar en la presidencia de María Eugenia Vidal, donde estuvieron Mauricio Macri, estuvo Horacio Rodríguez Larreta, estuvo Patricia Bullrich, estuvo Ritondo, Santilli, bueno, Angelini, que es el presidente provisorio, ¿no?, del PRO, y así se definió que cada uno de los dos candidatos presidenciales que tiene el PRO, y esto parecería ser irreversible, que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta Se van a medir. enfrentar en las urnas, van a dirimir exactamente en las PASO, cada uno de ellos va a elegir a un candidato. Por el lado de, para la provincia de Buenos Aires, quiero decir, por el lado de Rodríguez Larreta, esto ya está despejado, va a ser Santilli, y Patricia Bullrich tiene 4 candidatos en carpeta, 3 que son de su propio riñón o muy cercanos, como Grindetti, De la Torre e Iguacel, y el otro que viene más de la mano de Vidal, pero que tuvo gestos de acercamiento en los últimos 2 meses, más o menos, que es Ritondo, así que empieza como a tomar un poquito más de forma cómo se va a configurar Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Sí, Aires. ahí lo que me dicen es que el elegido de Bullrich sería Ritondo y que al parecer ya habría negociado con De la Torre y demás, a ver dónde los ubicarían en caso de un eventual triunfo. Y en la ciudad de Buenos Aires se definió justamente lo opuesto. La idea es que vaya el PRO o Juntos por el Cambio, no, el PRO, perdón, no Juntos por el Cambio, el PRO con un único candidato a jefe de gobierno porteño. Ahí tenemos hasta ahora 2 opciones. Por un lado, Fernán Quirós y por otro lado, Jorge Macri. ¿Y qué van a hacer? Vía encuesta van a definir cuál de los 2 candidatos es el más competitivo para así, en vez de definen, porque ahí el temor está que se imponga Martín Lustó y deje fuera de carrera al PRO, Sí, nada ya menos que en el bastión. Están diciendo que o la semana próxima o la siguiente van a mandar a hacer estas encuestas, serie de encuestas, y ahí van a definir si va a ser Quirós o si va a ser Jorge Macri. Esto dentro del PRO, dentro de Juntos por el Cambio, que tiene además otros partidos, ¿no? Porque está el radicalismo, Claro. como bien decíamos, que también quiere tener su pista en la provincia de Buenos Aires, con candidatos a gobernadores o a vices, en definitiva, para poder negociar. Y acá en la ciudad de Buenos Aires tienen más ganas de ser jefe de gobierno que ser vicejefe de gobierno. Exactamente, lo que ellos están pidiendo en provincia puntualmente el radicalismo con Maximiliano Abad a la cabeza, que es con el presidente de la UCR bonaerense, es que en provincia haya un único candidato. Uno intuye que el que mejor mide es Santilli, podrían inclinarse a Santilli y negociar la vicegobernación.
Porque el temor que tienen ellos es que si van divididos, Se disperse mucho el voto, terminen terceros, cuarto, quinto en las PASO y después Pero sea muy difícil remontar eso. No están planteando ser candidatos propios, digamos. No. Tener candidatos propios para disputar, sino tener fórmulas mixtas. Que es A mí me una- parece Exacto. que por más que haya pronunciamiento de parte del radicalismo, los que tienen la lapicera y definen la Exacto. estrategia electoral es el PRO Y se ya definió hoy. Exactamente. Donde ya quedó claro que van a ser 2 precandidatos que se van a medir en las PASO. Uno va a ser Santilli, el otro falta definir, sería Ritondo, como dijo Débora, con información propia de ella. Y bueno, por el lado de la del oficialismo sería Axel Kicillof. Y después está la cuestión de Milei. Bueno, por supuesto que si desdoblan se le complica el panorama, Exacto. pero si se unifica el calendario electoral, que es, en realidad si no hay modificaciones sería así, y se votara el mismo día de las PASO con pegada la boleta nacional, Milei, digamos, el candidato que fuera del liberalismo se beneficiaría por el efecto arrastre que tendría una boleta fuerte encabezada por el propio líder libertario, y en ese sentido, bueno, falta definir quién sería esa figura. Hay varios nombres dando vueltas. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles hay? Uno es, A ver. recién lo mencionábamos, ¿Cuál? es Joaquín de la Torre, que estaba, si no le daban nada, amagaba Apa. con tender puentes con Sí. Milei. Ahí el que tiene por ahí más reticencia a aceptar a alguien de la casta es el propio Milei. Joaquín de la Torre me parece Claro, que... viene a representar otra perspectiva. Sí. Vamos a conectarnos con nuestro móvil, con Lourdes López, que nos está esperando para repasar un poco la agenda de actividades que ya está prevista para esta semana. Así es, Amanda. Bueno, por supuesto, saludar también a Seba y a Débora y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Se viene una semana de mucha actividad parlamentaria realmente y sobre todo actividad en comisión, porque lo que de alguna forma se iba a ver en la sesión, que estaba pactada entre comillas, ¿no?, para el día 17, esto quedó suspendido, y lo que sí ya se empieza a hablar es de las comisiones que van a estar teniendo lugar en el día de mañana martes, y pensando también que la próxima semana es una semana que va a estar constituida mayormente por días feriados, más el feriado puente. Bueno, esta semana, reiteramos, va a haber bastante actividad de comisión. Empezamos por mañana a las 14 horas, mañana martes 16 de mayo, en la sala 3, la Comisión de Acción Social y Salud Pública, para tratar un tema que, bueno, ya de alguna forma se trabajó anteriormente en esta casa parlamentaria y que fue abordada por esta misma comisión presidida por la diputada Mónica Fein, que tiene que ver con la regulación del ejercicio del acompañamiento terapéutico y además el régimen de seguridad sanitaria y de los pacientes. La famosa ley Nicolás es esta ley que trata sobre los casos de mala praxis, particularmente un caso que fue el que dio origen también al nombre, y que es el de Nicolás de Ana, que me voy a ayudar acá a partir de esta ley Nicolás, que es un proyecto que busca legislar sobre la seguridad del paciente. Inclusive se hablaba, y es uno de los temas también que fue tratado en la última reunión, en las últimas reuniones y asambleas de la Organización Mundial de la Salud, que es declarar el 17 de septiembre como el Día de la Seguridad del Paciente, pero particularmente por el caso de Nicolás de Ana, que murió sin ser tratado por una meningitis después de un diagnóstico equivocado. Y hay muchas razones que pueden influir en un mal diagnóstico o en un diagnóstico no certero. Puede ser desde el tratamiento hasta la calidad de los medicamentos o desde el mismo personal. Por eso también se insistió mucho en la profesionalización de la enfermería, por ejemplo, que es algo que fue muy impulsado por la comisión pertinente, pero a partir de esto es uno de los temas que se van a estar abordando, y es la ley Nicolás, entre otros también del ámbito de la salud. Siguiendo en el cronograma de comisiones, les cuento que va a estar a las 15 horas la Comisión de Agricultura y Ganadería, que como deben recordar, la semana anterior fue suspendida por falta de quórum, la que es presidida por el diputado Ricardo Bursaile, para trabajar lo que es el régimen de producción orgánica, ¿no? Este régimen de promoción de producción orgánica para economías regionales, que ya tuvo el dictamen en Comisión de Presupuesto y Hacienda. Anteriormente lo había tenido en economías regionales, y el único giro que le quedaba pendiente, y que se pensaba que era por ahí alguno de los proyectos que iba a ser tratado en sesión,
era ¿no? El del régimen de promoción de producción orgánica. Además de algunos proyectos también que quedan pendientes de resolución. Por último, del día martes, a las 16 horas va a estar la legislación del trabajo con mujeres y diversidad. Esto va a ser también una reunión conjunta que se va a llevar a cabo para tratar algunas modificaciones en la ley, en este caso de políticas de cuidado de Argentina, más conocida como CINCA, y la modificación de los regímenes de licencias maternales, paternales y parentales, ¿no? Es un tema que también hablábamos con vos, Aman, Sí. fuera de aire, y que está, bueno, netamente relacionado con los días que por ahí tienen las personas gestantes a la hora de, bueno, tener la dedicación específica al bebé. Claro. Y en este caso, los padres, ¿no? Los que cumplen el rol de padres, y también, por supuesto, parentales a la hora de, bueno, ir a trabajar y cumplir con los horarios de trabajo. Claro, ¿no? y las tareas de cuidado, sobre todo ese trabajo ahí que no se reconoce y tareas de que cuidado. en general son muy pocos días para familiares enfermos o para las infancias cuando se enferman a lo largo de todo el año y no alcanzan para la realidad de ahora, que también puede complementarse de alguna manera o con licencias o con otras modalidades de trabajo. Así que sí, un proyecto, una serie de proyectos como 50 son muy esperados, ¿no? Hay mucha necesidad de debatir este tema. Hay mucha expectativa, así que, bueno, el próximo martes, mañana a las 16 horas, va a estar llevándose adelante esta comisión, obviamente, como siempre, con los móviles ahí recopilando testimonios en la previa y en el post. Por último, el día jueves, o hasta ahora seguramente capaz se agrega alguna que otra comisión, pero el día jueves, como lo corresponde al artículo 53 de la Constitución Nacional, va a ser la cuarta reunión, si no me equivoco, de tratar en este caso la temática de obra social del Poder Judicial de la Nación. Sí. Se esperaba de alguna manera que se abordara tema coparticipación, pero todavía quedan algunos testimonios por recopilar para esta comisión, presidida por la diputada Gailar. Gracias, Lourdes, por todo el repaso de la agenda. Sí, mañana y el jueves por ahora actividad. Veremos si se van sumando nuevos encuentros. Muchas gracias. Hasta Claro que cualquier sí. momento. Un placer. Como Adiós. Bueno, ahí se va a juntar finalmente la Comisión de Agricultura, pero no para tratar tu proyecto favorito. No, el proyecto que yo vengo siguiendo como si yo tuviese inversiones en Algún tipo carpeta, de ¿viste? interés particular y personal al respecto. Ay, es que, viste, cuando te obsesionás con un tema y lo seguís, bueno, A mí es me que... gusta más este proyecto. Sí, ¿no? este me parece, Producción sí, orgánica. para las economías regionales. cierto. Me parece un proyecto Pero muy interesante porque cambia el paradigma vinculado al modo de producción, Ujú. obviamente anclado en una visión vinculada a la soberanía alimentaria, pero también intenta modificar las costumbres de alimentación de la ciudadanía. Sabemos que es muy difícil porque por el tipo de producción tienen un precio que duplica y hasta triplica. Sí. Y por la realidad de los argentinos en estas épocas de crisis, es realmente difícil poder acceder a alimentos cuando no pueden ni siquiera llegar a fin de mes. Pero realmente hace a la diferencia. Claro que hay que tener medios y hay que tener el tiempo necesario también para poder, porque obviamente no es como un supermercado de proximidad que lo tenés a 1 o 2 cuadras de tu casa. En los centros urbanos muchas veces hay que desplazarse y eso requiere tiempo y la mayoría de la gente no lo tiene. Pero Sí, me pero parece va planteando por lo menos un cambio de paradigma. Claro, a largo es muy plazo, incipiente, pensando. ya existen experiencias y hay una producción en todo el país de 4 millones 4 millones de hectáreas, que es un montón, pero falta un montón. Actualmente, bueno, no sé si vos le ibas a presentar el tema, ¿no? No. Ah, ok. Bueno, que estaba diciendo justamente que la producción orgánica, digamos, la mayoría apunta más que nada al mercado de exportación en un 98%. Ujú. Es muy difícil que se pueda generar en estas condiciones de la economía una demanda suficiente para empezar quizás a modificar los hábitos y costumbres de la sociedad argentina, pero me parece un buen inicio. Pero si vos también estimulás con aranceles preferenciales o con modificaciones impositivas la capacidad productora para la exportación de este tipo de producciones orgánicas, va generando una mayor capacidad también de reinversión, Claro, ¿no? Porque claro, es un poco el jeite, como hay determinados productos que son demandados en mercados que son exigentes con los sellos de calidad de
del orgánico en términos de garantizar que sean realmente orgánicos. Bueno, vos estimulando esa exportación podés después generar que se desarrollen mayores mercados en la Argentina porque tenés mayor capacidad productiva. Siempre y cuando no destines el 100% de tu producción a la exportación en esa mirada tan especulativa, sino también comprendiendo la dinámica del mercado interno. No, y de todas maneras, más allá de que no se vuelque al consumo local, lo que te genera son divisas. Obviamente, en un contexto en el que si hay algo que estamos buscando son divisas, bienvenidas sea, obviamente. Tampoco da que vos produzcas comida de calidad para exportar y que acá comamos todas cosas llenas de pesticidas. Tampoco da mucho, pero estoy buscando el lado positivo. Ideológicos. No, sí, lo entiendo, pero también es esa lógica de la reinversión como un paradigma de ir amplificando las hectáreas hacia adelante. Plazo podemos pensar en las divisas. Me sigo comiendo un choclo con herbicida, no hay problema. Prefiero un orgánico, pero bueno. Seba, vamos a repasar lo que nos anticipó nuestra compañera Lourdes López, que esta semana se cambia de día y de hora, vuelve a su horario anterior, los jueves a la mañana del juicio político, porque hay un invitado especial que todo indicaría que estará presente, ¿o no? Yo no tengo esa información de que Aldo Tonón va a estar presente. Y bueno, está citado por oficio y va a venir por la parte de la policía, entonces tiene que llegar sí o sí, no puede, salvo que no sé, ya la policía. Bueno, pero por voluntad propia no va a venir, de hecho ya lo manifestó de esa forma, fue reticente a declarar, había sido citado en 3 oportunidades y no vino, y estuvo un abogado de alto perfil mediático, Mauricio de Alessandro, diciendo en varios canales de televisión que la Comisión de Juicio Político no tenía facultades para disponer de la libertad de las personas y hacer venir a su representado. Pero ya pidieron el oficio al juez Lijo. Bueno, por eso hay que esperar a ver si lo vienen a buscar con un móvil ¿Vos policial. Decís que no va a pasar esta semana? ¿Tenés dudas que pase? No tengo una información certera al respecto. Bueno, después hacemos una apuesta si quieren. Depende de cuál haya sido la decisión tomada por el juez Lijo, que es donde tramita esta causa, ¿no? Sí. Entiendo que tiene que ver principalmente con pedírselo a él porque es el que está investigando la situación de la obra social y por eso es que se lo cita. El tema es que si lo cita el juez, que entiendo que ya lo hizo porque se lo pidió y no puede tampoco, salvo que haya una situación muy particular, y hasta ahora entiendo que no se ha negado, Tonón tiene que venir. No puede decir no le hago caso al juez. Sí, de hecho se libró un oficio pidiendo la intervención judicial. Así que bueno, después si querés hacemos la apuesta y vemos cómo nos va el viernes, resolvemos. Aldo Tonón es uno de los principales apuntados porque sobre sus espaldas recayó el control y la dirección, mejor dicho, de la obra social entre el año 2008 y hasta hace unos meses que renunció a su cargo en medio de, agobiado, ¿no?, por las denuncias en su contra por una serie de irregularidades que ya venimos enumerando a lo largo de los últimos programas, porque la cuestión, causal de juicio político ya viene tomando 3 audiencias, esta es la 4ª ya. Pensá que arrancó todo el 26 de enero. Que se constituyó la Comisión de Juicio Político y desde ese momento, a la semana siguiente, los primeros días de febrero, comenzaron con ponerse de acuerdo en el funcionamiento. Después vino 2 audiencias donde se ratificaron las denuncias y se escucharon a los denunciantes que las ratificaron. Luego hubo un par de semanas donde no hubo sesión de Comisión de Juicio Político, recordá, porque hubo doblete de sesiones. También una audiencia en la cual se votó la admisibilidad de las denuncias y de cada uno de los cargos, donde hubo mucho revuelo, sobre todo después a partir vino de cruces Rossi, entonces esa semana no hubo sesión de juicio político y después recién arrancaron con primero 2x1 y ahora están con esto. Bueno, esto va para largo, después tuvimos como dijiste vos recién, las audiencias testimoniales vinculadas al 2x1 y ahora se sumaría un nuevo causal, o por lo menos así lo anunció el jefe de gabinete en el Senado, Agustín Rossi, que tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en las provincias de Tucumán y de San Juan, invadiendo un poco las competencias de otros poderes del Estado, por lo menos así lo entiende el Poder Ejecutivo, y hay que ver si se modifica el orden y se lo pone una vez que termine las audiencias vinculadas a la obra social, porque después probablemente ya no tenga el mismo eco, teniendo en cuenta que las repercusiones sobre la cuestión electoral se dieron ahora
bueno, que suspendieron justamente los comicios. Y después tenemos también la cuestión de la composición del Consejo de la Magistratura y el fallo que modificó la coparticipación federal de recursos y esta disputa litigiosa entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, vamos volviendo un poquito, me fui por las ramas, pero Sí, volviendo no al pasa nada. listado de testigos convocados, teníamos a Tonón, que es la figura más importante y que genera mayores expectativas. Veremos si viene con la intervención judicial del juzgado del doctor Lijo. Sebastián Clerici, que ya había sido citado en 2 o 3 No, oportunidades en una anteriormente. no había podido venir. El tema es que no coincidía, la gente había Pero me planteado... parece que lo habían vuelto a citar y no vino. Bueno, Ah, no importa. Pero no es que está reticente, por lo menos no es la misma situación que Tonón, Ok, perfecto. para Él es diferenciarla. letrado de la Corte Suprema, titular de la Dirección Jurídica General. Después tenemos a Iván Nicolás Ritbo, que es contador público, Gabriel Martínez, también contador público, y por último, Laura Ambrosio, afiliada de la obra social, del Poder Judicial de la Nación, que también es una persona que Una de las sufrió el afectadas. abandono, damnificada por el abandono de la obra social. Bueno, la semana pasada tuvimos el desgarrador testimonio de la jueza federal San Martín, que perdió a su marido por COVID y que denunció que fue abandonado por la obra social y que no atendió en ningún momento los llamados para saber si tenía cobertura su marido en una situación tan desesperante, Sí, ¿no? total. Cuando no conseguía una cama de terapia intensiva, y una vez que sí consiguió, Martina Forms decía que llamaba todos los días y no se podía comunicar y no sabía si iba a tener que vender su casa para poder pagar estos tratamientos y la cama de terapia intensiva. Sí. Así que bueno, ahora vamos a tener otro testimonio un poco en esa tónica, Exacto. que va a ser el de la afiliada Laura Ambrosio. Bueno, ahora si te parece, repasamos un Dale. poquito la última audiencia, ¿no? Para reconstruir un poco de dónde venimos. La última audiencia estuvo a cargo, o sea, digamos, uno de los testigos que volvió a estar en el centro de la escena fue el ex administrador general de la Corte, Héctor Marchi, que recordemos había sido desplazado hace poquitas semanas por el informe médico que él puso su firma, un informe, perdón, médico no, quise decir un informe muy crítico que expuso o dejó al desnudo, bueno, una serie de irregularidades por parte de en las prestaciones de la obra social que tiene a cargo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro, a él le tocó hacer esos informes porque ya se había hecho la auditoría y después la auditoría que terminó en el 2021, digamos, Sí. toda la investigación, hubo que hacer entre el 21 y el 22 otra serie de informes por modificaciones que pidieron los propios jueces de la Corte Suprema. Sobre esos informes fueron los que denunció Marchi alguna serie de irregularidades, por un lado que quisieron destruirlo, alguno de ellos, pero ahí él proponía algunas modificaciones y ratificaba un poco todo lo que ha dicho la auditoría, que era una Sí. auditoría externa. Estos eran informes internos Claro. del propio Marchi, junto con otros trabajadores que ya están en la Corte Suprema, como el director, por ejemplo, de sistemas informáticos, que vino hace 2 Sí, semanas Saki, de apellido. sí, a Sí. declarar. Pero ellos fueron parte de esa segunda investigación que leyó la auditoría, digamos, Sí. y vio si había alguna cosa que se pudiera hacer. Seguro. Bueno, esta causa surge... Perdón, ¿podemos ir a la placa anterior? Ah, esta es la gran denuncia que hizo Marchi, esa segunda parte acá. Sí, bueno, Claro. en la primera presentación, recordemos, él, por ejemplo, denunció que se echaron a perder alrededor de 3.000 millones de pesos por no invertir todo el remanente que generaba la obra social por la política de altos ingresos de los empleados judiciales. Eso generaba mucha caja y esa caja, bueno, era tanta la plata que recaudaba la obra social que ni siquiera se ocupaban de invertir en plazo fijo esa plata, Exacto. y bueno, se perdió un montón de ingresos que se podrían haber utilizado para distintos fines. También faltantes de stock de medicamentos o falta de control. También se retaseaban las autorizaciones para tratamientos, para prótesis. Problemas también con los proveedores que daban de baja sus servicios por falta de pago o porque les pagaban aranceles muy bajos. También contrataciones se hacían por, bueno, la compra de medicamentos se hacía por contratación directa y no por un proceso transparente de licitación pública, eran compras directas.
También muchas denunció irregularidades. un montón de, también un sistema de informatización muy arcaico, incluso anterior a Windows. También habló de vacancias. Eso nos quedó a todos en la Eso cabeza. fue fantástico. Sí, Un momento tremendo. muy importante. Después se denunció vacancias en puestos clave en la subdirección médica, en la subdirección administrativa. Y en esta segunda parte, cargó más contra Rosati, contra Robles, que es su vocero, porque en la primera parte de su presentación había apuntado sus cañones más contra Maqueda y Tonón. En esta parte pareció poner el foco más en las responsabilidades de Rosati y ciertos entredichos que tuvo personalmente con Rosati. Por ejemplo, cuando Rosati le pidió que destruyera el legajo de Luis Altave porque había sido irregular el nombramiento a dedo, según él, por parte de Rosati, y habría sido, lo habría tramitado a través de Robles. La denuncia concreta de Marchi fue que Rosati habría entregado contratos para la Cámara de Casación a través de Robles para negociar fallos. Esto en referencia al cierre de la causa iniciada contra él en Santa Fe por enriquecimiento ilícito, que es una causa que se inició cuando él era intendente de la ciudad capital de Santa Fe. Allá por los 90. Claro, sí, una persona que era su ex chofer habría dicho que le llevaba plata todos los meses a Rosati. Eso nunca se esclareció, se terminó cerrando misteriosamente esa causa. ¿Y por qué se cerró? Bueno, desde el Frente de Todos y Marchi mismo sospechan que fue Sí, porque Marchi dijo eso, por se lo menos. entregaron contratos a distintas personas. Pero es la segunda vez ya que tanto que Rosati está señalado por acciones u omisiones en su periodo de intendente, ¿no? Por un lado, esta denuncia que hace Marchi respecto a la posibilidad de cerrar una causa a partir de la facilitación de contratos para una cámara particular, pero por otro lado también la denuncia que hace Patricia Izaza sobre la participación durante su gestión de intendente de personal que fue durante la dictadura cívico-militar responsable también de crímenes de lesa humanidad vinculados con la represión ilegal. Así que ya hay dos señalamientos a esa etapa diferentes, donde, recordemos, cuando Patricia Izaza vino a ratificar su denuncia, mucho de lo que se decía es, bueno, pero ¿qué tiene que ver si es del pasado? Cuando era intendente, ahora revive un poco con esta denuncia que hace públicamente Marchi, que es grave, que es muy grave si es que se confirma en definitiva esta situación, porque supone justamente que ratifica también otra de las aristas de la investigación, es que se trafica hay un tráfico de influencias, se trafican los fallos a partir de dádivas, en este caso que es el cierre de una investigación, en otro caso, por ejemplo, que no se apele para que la jueza Hayton de Nolasco se mantenga en su cargo después de cumplir 75 años. Así que de distintas maneras, con distintos testimonios, se van reconfirmando parte de las denuncias que se van dando y empiezan a tener conexión. Marchi en la vez anterior que venía había denunciado a Prietes también, ahora denuncia esto otro, así que viene, sí. Cada vez que se presenta Marchi se agarra todo el mundo. Yo la denunció también, esto lo quería explicar antes y sí. me enredé un poquito, pero también denunció amenazas por parte de Rosati por no prestarse él mismo a encubrir irregularidades en la contratación, en la designación, mejor dicho, de Mariano Altave como presidente del directorio de la obra social, por supuesto de manera discrecional por el propio juez. Según relató Marchi, Rosati le exigió a él que destruyera el legajo de Altave. Él se negó porque no le parecía un proceder correcto. Le ordenó que destruyera el legajo para que no se destaparan las irregularidades en la designación de Altave. Fue un pedido que rechazó y en ese momento Rosati le habría dicho que si corría peligro el nombramiento de Altave, antes se iba a ir él, o sea, en referencia a Marchi. Sí, también acá lo que es complicado es que no solamente se está diciendo eso de cómo fue en definitiva contratado o designado Altave, sino también lo que denuncia Marchi es que lo presionan para destruir documentación pública. No se puede andar destruyendo, por más que sea una orden del presidente de la Corte, algo que ya firmó la Corte Suprema con anterioridad. Eso es destruir documentación. Podés, en todo caso, descartar un voto antes de ser firmado y publicado, pero una vez que se hace una notificación y circula por la propia Corte Suprema, no se puede destruir. Se puede tacharlo, digamos, romperlo.
Bueno, y eso esas- también es muy grave, ¿no? Porque si hacen eso con la designación de una persona, ¿qué hacen con otras cosas? Digo, si tardan 100 años en definir sentencias, imagínate la cantidad de pruebas que se pierden en el Olvidate, camino. y que se inundan cosas como... Bueno, se inundan computadoras, Bueno. se afectan cosas importantes o no, pero lo que digo es que con ese nivel de desprolijidad y de De falta de, desidia, sí, profesionalismo, muestra la poca atención que se le da a las Sí. causas y a los documentos que manejan. Siempre según el relato de Marchi, Rosati le habría dicho, bueno, a mí no me llega la ley. Cuando le echó en cara a Marchi esta serie de irregularidades, le habría respondido Rosati, a mí la ley no me llega. Y Marchi le dijo, bueno, pero al pueblo sí, y por eso voy y me presento en la Comisión de Juicio Político ante los diputados y diputadas nacionales, que son representantes del pueblo. Y según lo que dijo en la última Y ahí dijo, audiencia, yo vengo acá porque me gusta más claro, estar ahí con sacó ustedes, que son el pecho como pueblo. para llevarse un poco el aplauso de toda la bancada Claro. oficialista y dijo que los ministros están para cuidar la Corte Suprema y no para usar la institución para esconderse y tapar irregularidades. Se ponen todos ahí muy cuidadosos de las formas, en definitiva. Bueno, ¿no? esas fricciones, por decirlo así de forma medio benévola, generaron secuelas porque Marchi terminó siendo removido de su cargo, ¿no? Por lo menos esta es la hipótesis, la hipótesis que abona el propio Marchi, que fue desplazado como represalia por su rechazo a destruir el legajo de Altave, ¿no? Y también por ese informe crítico que no gustó nada y dejó mal parado a la Corte Suprema, sobre todo a Rosati y a Maqueda. Y hay que contar que también antes de venir a declarar por primera vez Marchi, en definitiva también fue señalado porque él no rechazó venir a la Cámara de Diputados cuando lo convocaron. El primer día que lo convocaron, vino, no como otros trabajadores o funcionarios que o reprogramaron o como el mismo Tonón que está reticente, ¿no? Sí. Vino, participó, trajo los informes, trajo todo, como otros tantos que también lo hicieron, ¿no? Sí, Porque sí, también total. hay que decir que muchos de los que trabajan en las vocalías y secretarías estuvieron dando testimonio, explicando cómo funcionan las cosas. Algunos de ellos que tienen muchos años, otros que son más recientes. Este señor Marchi está desde el 2008 como administrador de la Corte Suprema, desde que Lorenzetti es presidente de la Corte. De hecho, explicó la primera vez que vino cómo Lorenzetti lo convocó sin conocerlo y solo porque él había sido ya secretario de Hacienda en la provincia de Santa Fe. Entonces ahí dice que se conocían, que tenían alguna referencia de su trabajo como funcionario y por eso terminó siendo contador y administrador de la Corte. Y Marchi también comentó en esa audiencia que Tonón había sido designado como presidente del directorio de la obra social solamente por ser su médico personal, ¿no? Sí. El médico personal del propio Maqueda. Ujú. Bien, otro de los testigos que dejó su voz en la última audiencia testimonial de la Comisión de Juicio Político fue el contador Nicolás Jacinto Serafini, quien había sido quien firmó varios de los balances de la obra social hasta finales del 2021 y dejó algunas reflexiones interesantes y sobre todo preocupantes porque relató que como auditor externo fue convocado para analizar ya hace bastante tiempo el balance del año 2008 y allí se encontró con que no había balances de los años previos, ni del año 2006 ni del año 2007. Después sí hubo algunos balances, pero claramente con muchas irregularidades, con faltantes de datos y demás. Nunca se terminó de subsanar fehacientemente ese trabajo. También Serafini dejó por escrito en la firma previa a cada balance que la información podría ser adulterada a raíz de la endeblez y la vulnerabilidad del sistema informático que ya habíamos detallado, que era previo a Windows, que es un sistema operativo que ya tiene muchos años. Supongo que debe ser un sistema informático previo a los años 2000, ¿no? De los años 90. Bueno, de los años 90. No, Claro. si Windows es de los 90. ¿Eh? Windows es de los 90. Claro, no, es previo a los 90. a los Sí, 90. sí, Bueno, sí, lamentable sí. en ese caso. Además dijo que hasta el año 2021 ninguno de los balances había sido rubricado por el Colegio Profesional
del Consejo de Ciencias Económicas por decisión del directorio de la obra social. Claro, porque uno de los que vino manejado había por Tonón. dicho que, porque ya pasaron varios de los auditores y varios de los contadores auditores, uno de ellos había planteado justamente que no era verdad que no había balances, que sí que había balances, que se habían firmado, de hecho vino el auditor que se ocupaba de firmarlo, pero que después no se había hecho el trámite formal de presentarlo ante las autoridades para ver si era legal o no, porque cualquier balance tiene que estar firmado por el Consejo Profesional de Contadores, que te pone un sello, además, que te cobra, obvio, por hacer ese sello, y dice, sí, este contador está registrado, tiene matrícula y es válida su firma, es como la de un escribano en un punto. Y bueno, todos se habían hecho, pero no se habían presentado ninguno. Entonces es como si nada, nadie los puede impugnar, porque también lo que dijo el contador que vino como auditor externo, es que decía, bueno, a mí me decían firme acá y yo firmaba, como que no hacía ningún tipo de... Hacía algunas advertencias en su texto como auditor externo, pero bueno, terminaba validando cada una de estas irregularidades que ya venían siendo descriptas además por las auditorías, ¿no? No es que había algo que no se conocía. Incluso con la incorporación de 2 nuevos jueces en la Corte en el 2016 y en el 17, que ya empiezan a ser autoridades, ¿no?, de la Corte Suprema de Justicia, con Rosenkrantz primero y después Rosati, tampoco se modifica. Y esa es parte de la discusión. No es que los nuevos jueces trajeron algo para mejorar el sistema, sino que generaron una profundización, y en esto Marchi lo que dice también es, bueno, incluso a mí me desplazan y me amenazan y me pretenden que yo destruya material, así que no solamente venía pésimo, sino que se fue empeorando un poco la sensación. Seguro. Bueno, no lo dije en orden cronológico porque el testimonio de Martín Afonso, al cual hice referencia hace un ratito, fue el primero de la última audiencia. Y un poco rebobinando, el marido, Gabriel Macagui, falleció lamentablemente en julio del 2021 después de enfermarse de COVID unos meses antes, creo que había sido en abril, y bueno, denunció que estuvo abandonado por la obra social en plena pandemia. Bueno, la magistrada relató esa odisea, ese periplo que tuvo que atravesar hasta que logró una cama en el CEMIC, pero desde el CEMIC la llamaron diciéndole que se había agravado el cuadro de situación del marido y que no tenían una cama de terapia intensiva. Sí, era un contexto muy complejo donde había pandemia, donde había colapso del sistema médico, pero lo que ella reclama es que no había ni siquiera una respuesta por parte de la obra social para tratar de canalizar la obra social ni siquiera la búsqueda. se hizo cargo, no contestaban las llamadas y ella por su propia cuenta tuvo que tocar un montón de puertas hasta que consiguió una cama en otro centro médico, no me acuerdo. Era el Sanatorio Güemes, que queda en el barrio de Almagro, me parece, y o de también Palermo. esto se confirmó en un sentido porque el día anterior había llegado una de las secretarias del juez Maqueda que confirmó justamente esta situación donde ella misma decía que atendía muchas de las demandas que tenían los afiliados que le llegaban hasta su despacho, ¿no? Y que bueno, que era normal que si alguien la contactaba, ella pudiera intervenir y solucionarle el problema, ¿no? Sí, ella contaba que también intentó comunicarse con el propio juez Maqueda y también con Tonón. Fue difícil, logró tener una interlocución por parte de la vocalía de Maqueda, pero bueno, no fue suficiente. Finalmente le terminaron cubriendo, pero ella se enteró cuando su marido ya estaba fallecido. Bueno, está bien, no tuvo que pagar cargos extra, pero ya de por sí es demasiado estresante y muy angustiante que la persona que tenés al lado está viviendo eso, por lo menos tener algún tipo de certidumbre respecto de la cuestión económica para saber si lo vas a poder afrontar, ¿no? No, y pensemos, esto es una jueza federal de San Martín, de un juzgado importante. Imagínense, porque la obra social está integrada también por trabajadores de ordenanza, por trabajadores de seguridad, por secretarios, por personal administrativo. No todos tienen la influencia ni el poder que tiene una jueza. Uno que lleva hace 2 meses, ¿le pasa esto? Sí, o que es un pinche, porque
pinches en la justicia está lleno, ¿no? Y no tienen ni un solo contacto. Y además confirmado por la secretaria de Maqueda, que dice, sí, es verdad, a mí me llamaban por teléfono y me mandaban un mail y lo que yo podía por humanidad ayudaba. Y acá no se trata de humanidad, sino de responsabilidades civiles y penales que hoy están siendo juzgadas en el fuero federal también, porque son recursos públicos. Nunca hay que olvidarse, el salario de los trabajadores, de los jueces, fiscales y de todo el personal del Poder Judicial de la Nación sale de este Congreso, del presupuesto nacional. Se aprueba un volumen de dinero que va a garantizar los salarios, también obviamente a la obra social, que hoy está administrada hace muchos años ya por Maqueda, desde el 2008, y esos dineros son en definitiva recursos públicos que se utilizan para eso, ¿no? Para poder prestar un servicio a la salud, que es una obligación, porque se les descuenta un porcentaje importante a los trabajadores por parte del salario que se les retiene en la obra social, y no está en igualdad de condiciones o en la misma proporción la devolución que tiene que hacer el propio sistema con las prestaciones, que eso es parte de la discusión. Vimos una afiliada que contó, bueno, esta situación en particular que contó la jueza Forn, de que su marido murió y nadie la acompañó ni le facilitó el acceso a la salud en el contexto de la pandemia. Vimos también una afiliada que tenía un niño con algún tipo de discapacidad que no le hacían los reintegros de lo que ella tenía que afrontar en los tratamientos para poder avanzar en eso. Y también vimos en las últimas testimoniales el testimonio de una madre lesbiana que se quiso hacer su tratamiento de fertilidad asistida y que, entre otras cosas, les dijeron que era antinatural y la mandaron a ella a transportar el material genético para su propia inseminación con un nivel de sensibilidad igual a 0, ¿no? Pero bueno, acá vamos viendo que a todos los estratos, no solamente a los trabajadores rasos, sino también a los jueces federales. Sí, como para completar el testimonio de la jueza Fons, ella también marcó allí la contradicción de que si un afiliado o afiliada quiere iniciar una demanda por, bueno, las malas prestaciones de la obra social, que es controlada por la Corte, la instancia de definición, la que resuelve sobre ese litigio, sobre esa demanda, es la propia Corte, con lo cual está de los dos lados del mostrador. Eso es, y lo que dice es que, bueno, una persona que está muy vulnerable porque es víctima de abandono de la obra social, por ahí no está en situación de recusar a la Corte Suprema como instancia de resolución. Con lo cual es una situación realmente muy, muy difícil de transitar. Así que bueno, me parece que ya con esto ya completamos el informe. Dale, este es el repaso de lo que dejó esta semana pasada la Comisión de Juicio Política para que se preparen para lo que será el jueves a las 11 de la mañana, como bien decían. Vamos a la presentación de nuestra primera entrevista de la noche. Le agradecemos a la diputada Verónica Caliba este minutito aquí en la tercera edición de TV. Sabemos que tenemos muchos problemas de conectividad, pero Salta fue una de las provincias que tuvo elecciones este domingo, así que primero agradecerte, Verónica, por esta comunicación y pedirte, obviamente, un pequeño análisis de lo que ha sido la elección de este domingo. Vos eras candidata, además, a gobernadora. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Fue una jornada muy intensa, una campaña electoral muy difícil, donde las mujeres y particularmente mi espacio sufrió muchos embates, víctimas de la violencia política permanentemente, pero además, bueno, una campaña donde no solo nuestra lista Salta para Todos denunció noticias falsas, fake news, una cantidad de irregularidades, impugnas cruzadas del tiempo. Es decir, fue muy difícil primero poder sostener las listas. Nosotros tuvimos una, te diría, persecución a la hora del armado de las listas, de aprietes, ¿no? Que no habían sido propios de la política salteña. Nosotros jamás habíamos sufrido una elección al revés. Siempre habíamos transitado con total normalidad, por ahí siempre desconfiando del voto electrónico, que es la verdad que es algo que para nosotros deja más incertidumbres, dudas que certezas.
pero esta vez la campaña fue muy agresiva, muy violenta, con dos aparatos políticos muy fuertes, muy importantes, históricos de acá de la provincia, que se disputaban la continuidad del poder, y hemos quedado todas y todas las demás fuerzas políticas en el medio, y particularmente la nuestra, que tenía como consigna central la industrialización soberana del litio, y que venimos a dar debates sobre la política minera y sobre una cantidad de ejes que hacen a nuestra soberanía. Nos vimos muy, muy violentadas, muy impedidas de hacer política. Nos impugnaron usar el nombre Frente de Todos, después nos impugnaron usar los símbolos del Frente de Todos, cambiamos los símbolos, nos los volvieron a impugnar, y después nos impugnaron el color, algo insólito. Entonces nos tuvieron del mes de campaña, medio mes, sin poder ni siquiera sacar una folletería o la publicidad propia de redes sociales. Es decir, ha sido muy, muy difícil, pero pese a eso pudimos sostener en más de la mitad de la provincia las listas. Han participado mujeres indígenas, han participado estudiantes, profesionales, universitarios, es decir, muchas mujeres en nuestras listas, encabezando. Bueno, la compañera Elcira Figueroa, diputada a mandato cumplido, ha sido nuestra candidata a senadora en el departamento de Orán, en el norte de la provincia, acompañada también de lideresas indígenas y de dirigentes sindicales. La verdad que ha sido un gran esfuerzo, una campaña con mucho corazón, a pulmón, y logramos quedar quintos entre 12 candidatos, 12 listas, ¿no? Con lo cual para nosotras ha sido una gran campaña, una gran experiencia política, donde las que lideramos fuimos las mujeres. Se acaba de apagar tu cámara, te pedimos si podés, te estamos escuchando, pero no te podemos ver y es difícil ponerte en cámara. Entiendo que estás hablando desde tu teléfono, así que pueden pasar estas cosas si entra algún llamado, que se desactive la cámara. Así que te vamos escuchando, pero para que sepas que necesitamos que la prendas, así podemos... Estoy desde una computadora conectada, pero yo los escucho y veo perfectamente. Perfecto, bueno, te vamos escuchando entonces también. Acá mi compañero Sebastián Arida te quiere hacer una pregunta para poder profundizar un poco más en esta caracterización que nos hacías de la provincia. Ahí se te ve. Ahí perfecto. te vemos de vuelta. ¿Qué tal, diputada? El ganador de los comicios, quien resultó reelecto, Gustavo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Decíamos recién que el ganador de la jornada electoral en Salta, que es el actual gobernador, quien consiguió de esta forma la reelección, Gustavo Sáenz, es un dirigente que abreva en una de las corrientes del Frente de Todos, es cercano de alguna manera a Sergio Massa, del Frente Renovador, y hubo otras 3 listas de distintas corrientes del Frente de Todos, una de ellas la encabezaba usted. ¿Cómo se explica esta paradoja de que presentándose de una forma tan balcanizada y dispersa, el Frente de Todos, aún así, una de sus corrientes haya podido ganar la elección, cuando en cualquier otro distrito probablemente la división la división y la falta de unidad es funcional a las fuerzas de la oposición? Sí, bueno, yo te puedo dar mi análisis, mi opinión de este proceso y de por qué la reelección del gobernador Sáenz. Él, primero, nunca fue del Frente de Todos. Él llegó a la gobernación de la mano de Cambiemos. Sí tiene vínculos con el Frente Renovador, por supuesto, y ha sido acompañado enormemente desde el Frente Renovador y desde el Gobierno Nacional en toda su gestión. Creo que la verdad que se ha puesto, tanto en Jujuy como en Salta, siempre un acompañamiento especial desde el primer momento que se asumió el Gobierno Nacional, y él fue transitando hacia acercamientos y vínculos con el Gobierno Nacional. Pero él no es del Frente de Todos, nunca lo fue, y sí salimos como diáspora quienes habíamos fundado el Frente de Todos. Ahora el gobernador, para lograr la reelección, armó un frente de frentes, violando la legislación electoral salteña, que no establece ley de lemas ni ningún tipo de armado con colectoras. Eso hizo que él, por ejemplo, tenga en los municipios a todos los intendentes con él,
y 2 o 3 listas y en algunos 4 listas de intendentes, donde agarraba distintas corrientes de lo que sería el justicialismo, que no estuvo nunca el Partido Justicialista en el frente de todos acá en la provincia, un justicialismo que viene del urtubeicismo, del romerismo y que ha logrado capitalizar el gobernador ahora, y también con sectores radicales y del frente del frente Cambiemos, ¿no? Él tiene a sus principales ministros que son fundadores del PRO acá en Salta, que son los que manejan la minería, los agronegocios, y ha ido después armando listas con quienes son, que es uno de sus frentes, que son todos periodistas, pero no periodistas que hagan periodismo de investigación, sino gente de los medios mediáticos de la provincia, que también le han ido conformando y llevando estos votos que él necesitaba para poder reelegir, porque venía muy golpeado con una gestión muy mala. Entonces, con esta ingeniería electoral logró retener la gobernación. Pero vuelvo a decir, violando nuestra legislación, nosotras de hecho y otras de los espacios hemos impugnado ese armado. La Secretaría Electoral no nos hizo lugar, porque bueno, tiene realmente vínculos muy fuertes. Su prima es la presidenta de la Corte, con lo cual no jamás podría denegarle un pedido, ¿no? De decir, le hizo caso omiso a todo lo que, claro, a lo que nosotros presentamos, y a ellos jamás les va a denegar lo que le presenten, porque bueno, este es un problema que tiene Salta, que acá no hay división de poderes y hay una mayoría, y ahora ha quedado consolidada una mayoría más fuerte aún en la legislatura provincial, tanto en el senadores como en diputados, porque han armado, violando la legislación, un sistema y una ingeniería donde se han asegurado las mayorías absolutas, con lo cual a toda la oposición, a una Cambiemos, que ha quedado segundo, Cambiemos es parte de los armados, porque el gobernador armó con Patricia Bullrich ese frente, y a Matías Posadas, que es uno de los hombres del gobernador, lo puso de intendente de la capital, y pudo lograr este segundo lugar para Cambiemos, que venía muy golpeado, muy dividido en la disputa entre Bullrich y Larreta, o lo que sería lo duro del PRO, con lo que por ahí algunos creen que es más blando, y todas esas disputas se han expresado en la provincia, y sí hemos quedado muy debilitadas y debilitados, quienes venimos en realidad siendo oposición a una manera de gobernar que no tiene nada que ver con la república, con la democracia, donde los problemas centrales no se resuelven y donde se menoscaba la calidad institucional de la provincia. O sea, mañana empieza el escrutinio definitivo y nosotros vamos a impugnar muchísimas mesas, porque se compraban los votos, se pagaban los votos a la vuelta y en la esquina de cada escuela. Y se denunciaban cruzados ellos, ¿no? Hubo una disputa muy grande en la capital con la hija del senador Juan Carlos Romero, que era la intendenta, que perdió la intendencia a manos de un mediático de estos que están en las otras listas del gobernador Sáenz, dueño de un medio de acá de la provincia, el senador Emiliano Durán, que él, si bien es senador, ¿no?, trabaja fundamentalmente como empresario de medios y como periodista. O sea, son estas cosas insólitas que solo se toleran acá, y donde, bueno, como la justicia no actúa, nosotros tenemos que, por lo pronto, seguir denunciando dentro de los marcos democráticos y seguir militando y haciendo política para poder resolver democráticamente estos temas, que para mí son muy graves y que no vamos a dejar de decirlo, y que vamos a militar siempre y a trabajar para poder democratizar nuestra provincia, ¿no? O sea, si no, se nos van a seguir muriendo los chicos de hambre, y acá impera como un feudo la verdad, la injusticia. ¿Qué tal, diputada? Débora Durrieta la saluda. Mencionó al pasar, ¿qué tal, Débora?, un proyecto de ley vinculado con el litio, que también podría haber generado un encono por parte del oficialismo, según entendí. ¿En qué consiste esa iniciativa que impulsan desde su espacio? Nosotros estamos planteando en la Cámara, con el compañero Juan Carlos Alderete, y yo había ingresado en el 2021 otro proyecto. No, a nivel provincial nuestra principal consigna es la industrialización soberana del litio, poder industrializarla en la provincia de Salta
apoyándonos en nuestro sistema de ciencia y tecnología, en la YPF tecnológica, en las universidades y el CONICET, y poder ir a generar empleo y a generar trabajo, y no solo que vendamos carbonato de litio, que en realidad la provincia no vende carbonato de litio, la nación tampoco, Argentina. Quienes venden son las multinacionales que tienen las concesiones hasta que se agote el recurso, que han sido otorgados esos contratos en la era de Urtubey y ahora con Sáenz, y donde a nosotros no nos queda nada, a la provincia le queda el 3% regalías, y con todas las extensiones, descuentos e incentivos que se le dan a las multinacionales, acá queda un 1,5 más o menos en las arcas de la nación, y que después vienen a la provincia, y eso la verdad que para nosotros es un saqueo. Nosotros lo entendemos como un saqueo. ¿Qué provincia o qué nación puede hacer negocio si le regala sus recursos más valiosos a empresas multinacionales de países poderosos que sí desarrollan su industria, mientras a nosotros se quedan con lo nuestro, dejándonos un miserable 3% mentiroso, porque al no haber control, son declaraciones juradas de buena fe, donde la multinacional dice: me llevo 200 toneladas de carbonato de litio, me llevo 36.000 onzas de oro, me llevo tanto, pero nadie controla. Ese es el problema que tenemos los argentinos. Y las divisas y los dólares que se generan por eso, se van afuera, se van a las casas matrices de Inglaterra, de China, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Francia, de Corea. Les puedo seguir nombrando, que son los proyectos que hoy están acá, que son muchísimos, que además van a generar un impacto muy, muy grande en todo lo que sería el impacto ambiental y el impacto social, sin ningún tipo de control. Ustedes saben que el lobby minero impidió que podamos avanzar siquiera en tener un inventario de nuestros humedales. Exacto. Y cómo va a impactar esta industria o semi-industrialización que se saca el carbonato de litio y que se lo llevan afuera. Que te quería traer un poco también a la realidad acá de la Cámara de Diputados, porque mañana se va a comenzar con un debate que tiene que ver con las tareas de cuidado. Es una demanda histórica del movimiento de mujeres, ampliar las licencias parentales, principalmente para que las masculinidades en su gran mayoría se puedan hacer más cargo de las crianzas. Son como 50 los proyectos que hay dando vueltas. ¿Cómo ves la posibilidad de que esto se ponga en agenda en este contexto de tanta crisis económica que tenemos, por un lado, que hace que los trabajadores y las trabajadoras registradas, incluso con buenos salarios, sean pobres y tengan ahí una sobrecarga también de trabajo de cuidado, principalmente de las feminidades y las juventudes? Yo entiendo que hay consenso y que vamos a poder trabajar esta agenda, porque justamente nos atraviesa a todas, a todos, a todes, más allá de nuestras profesiones, condición social. Es un problema para las trabajadoras y trabajadores. Estuve con Mónica Macha, que estuvo visitando acá la provincia, justamente sororamente en su condición de compañera y de presidenta de la Cámara, vino a trabajar una agenda de género y de infancia aquí en la provincia. Y la verdad que entendemos que vamos a lograr los consensos y que se va a poder avanzar en la comisión. De hecho, está la conjunta de legislación del trabajo y mujeres y diversidad, porque hay ya cierto consenso, y son muchos los diputados y diputadas que vienen trabajando estas agendas, que venimos acompañando estas agendas, ¿no? Entonces, yo tengo mucho optimismo de poder avanzar, porque es un poco como cuando logramos consensuar teletrabajo u otras iniciativas. Diputada, y al respecto de esto que está comentando, ¿cree que se va a poder doblegar esos argumentos que siempre aparecen, cargando las tintas sobre la cuestión del costo fiscal, ¿no? Teniendo en cuenta que va a ser la seguridad social la que va a tener que absorber el financiamiento de esta ampliación de los beneficios para trabajadores y trabajadoras? Bueno, vamos a dar debates. Yo creo que el mundo legisla, viene avanzando en la legislación en este sentido, inclusive en la reducción de las horas de trabajo, porque bueno, tienen que ver con todas estos cambios culturales que hay en las prácticas laborales y en los modos y estilos de vida que transitamos en esta época que nos toca vivir. Y creo que en ese sentido las mujeres y las masculinidades y las familias diversas tenemos que tener apoyo y acompañamiento del Estado para poder trabajar y criar a nuestras hijas e hijos, y para poder
que nuestros hijos en general tengan la posibilidad de conocer a sus padres y a sus madres, cuando sabemos que cada vez se recargan más las horas de trabajo. Es muy difícil para las familias afrontar las cargas de pagar el cuidado, ¿no es cierto? Y que además cuando contratas a alguien que cuide a tus hijas, hijos, también tiene que ser con todos los derechos garantizados. Entonces creo que el Estado tiene la obligación de rediscutir y de que pensemos cómo podemos salir hacia adelante con esta agenda, porque es imprescindible para todas y para todos. Y además porque son desde distintos lugares proyectos, muchísimos proyectos de distintos lugares, digo, de las fuerzas políticas que integran la Cámara, y tenemos que poder llegar a un consenso. Creo que al menos hay que darse la instancia para discutirlo y ver qué va surgiendo en el debate. Hemos logrado conseguir acuerdos en temas importantes que nos atraviesan a todas y a todos. Gracias, diputada, por este ratito acá en la tercera edición. Era muy importante tu testimonio porque fuiste una de las protagonistas este fin de semana. Y bueno, nos estamos viendo seguramente en estos días por acá en la Cámara por las comisiones que se están conformando. Muchísimas gracias, Amanda, y a todos ahí en el estudio. Adiós, hasta luego. Bueno, hablamos con una de las diputadas que fue candidata también a gobernadora, quedó quinta de 12, bastante quinta bien, de 12, muy bien, tal la cual. Performance, digamos todo, ¿no? Son 12 listas que se presentaron y esta estrategia que hizo el gobernador Sanz, que le permitió su revalidación por otros 4 años más, a partir de un sistema más de colectoras, de artilugios que también se dan en la política para garantizarse el triunfo. Nos vamos rápido a la pausa y volvemos en un instante nada más, que tenemos más de TV. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenido. Mira, yo crecí con la política, crecí en un hogar de políticos. Hubo un tiempo de mi vida cuando era niño que tenía a mi abuelo materno, que era diputado, mi tío, que era diputado nacional, se llamaba Ferdinando Pedrini, otro tío Adán era diputado provincial y mi papá era intendente. La miel orgánica del Chaco es líder en exportaciones. Esa no la conozco, ¿es rica? Sí, sí, riquísima, porque no tiene, la miel que viene en el impenetrable, no tiene, es la única, prácticamente la única miel en Argentina que no tiene restos de agroquímicos. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Punto Género, lunes 23 horas.
Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Bienvenidos a una nueva edición de DTV Noticias. Este es un proyecto que está destinado a tratar de equilibrar un poco la situación de los productores que estamos lejanos al puerto con respecto a los que están en la zona núcleo. El próximo tema será el de coparticipación federal y para esa época sí será convocado Silvio Robles, uno de los personajes más nombrados en la primera etapa del juicio y que hasta ahora no ha estado presente. DTV Noticias, de lunes a viernes. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aquí, nueva hora en la tercera edición de DTV, repasando todo lo que va a suceder esta semana con las comisiones. Recién repasábamos hace un ratito nada más con Seba lo que ha dejado, lo que viene dejando las testimoniales respecto a obra social. Un tema muy escandaloso que se va conociendo cada vez más detalles y ninguno de los detalles son buenos, ¿no? Hasta ahora no hay una sola de las testimoniales que vengan a aportar que le han resuelto el tema de la obra social. Hay que recordar que hay un 300% de aumento de litigiosidad desde el 2008 hasta el 2021, periodo que se auditó justamente con la participación de auditores externos a la obra social y luego también se hicieron sus informes de la obra social. Pero bueno, no es el único tema. Hace un ratito repasábamos también con la diputada Caliba lo que va a pasar el día martes respecto a las licencias parentales. Hay más de 50 proyectos en debate. Uno, el primordial, lo repasábamos la semana pasada, tiene que ver con la iniciativa que cumplió un año, me contaba. Cumplió un año, exactamente. Se presentó en mayo del año pasado. Había sido anunciado por el presidente Alberto Fernández el 1 de marzo, cuando habló ante la Asamblea Legislativa. Llegó en mayo, jamás se había debatido en comisión ni nada. Y hace un par de semanas, cuando empezaron las dudas de si se iba a empezar a tratar claro, la porque reducción. El 1 de mayo, Día de los Trabajadores, varios gremios, sobre todo la CGT, en su documento final, sacó una línea, incorporó al debate ya la necesidad de modificar la jornada laboral. Exactamente. Como uno de los temas. Empezó el rumor, bueno, ni siquiera fue rumor, fue Hugo Yasky, diputado que integra la Comisión de Legislación del Trabajo, dijo, la semana que viene empezamos a tratar la reducción de jornada laboral. Y cuando empezamos a preguntar por a otros diputados del oficialismo y que integraban esa comisión, nos dijeron, no, eso va por Senado. Acá lo que se va a tratar es lo que tiene que ver con las licencias de cuidado, que finalmente se concreta mañana el arranque del debate, que como decís, hay cerca de 50 proyectos. Claro. La idea mañana es ponerlos a la vista, ver un poco qué hay, y la idea es tratar de consensuar y llegar a un dictamen unificado. Claro, hay muchas dimensiones. El de Cuidados en Igualdad es un proyecto muy amplio, muy abarcativo. Los 50 no son todos del mismo sentido, pero todos toman la necesidad de revisar las licencias parentales porque Argentina está muy por debajo, igual que con la jornada laboral, muy por debajo del estándar internacional y de lo que intenta promover la Organización Internacional del Trabajo. Así que mañana, atención a ese debate, que es importante para todos porque tiene que ver con derechos que ya están adquiridos y la ampliación de derechos, sobre todo para las personas no gestantes que no tienen acceso casi a el derecho a las crianzas y a los cuidados, ¿no? Se los desconsidera de ese trabajo. Y para personas no gestantes solamente se contemplan 2 días. 2 días. Una vez que se produce el nacimiento o la adopción
ese niño. Bueno, sí, estamos muy lejos de los estándares internacionales y para la mujer también estamos por debajo porque estamos en los 90 días y la idea es pasar a los 126 días, que está más o menos en la misma línea del promedio internacional. Exactamente, así que mañana gran discusión respecto a esto. No es nueva la discusión, pero sí es importante que llega finalmente a un plenario de 2 comisiones, Mujeres y Diversidad y también Legislación del Trabajo. Vamos a presentar con esta breve introducción entonces a nuestro próximo invitado de esta forma. Lo saludamos al diputado Diego Sartori de la Concordia Misionera, de la provincia de Misiones obviamente. Hace mucho, diputado, que no conversábamos. ¿Cómo anda? Bienvenido, buenas noches ya. ¿Cómo andan, amigos queridos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la gente de Diputados TV? Bueno, no estamos conversando nosotros porque no nos vemos, pero estos días, el lunes pasado creo que hablé con Pato y con los otros chicos que estaban en el piso también. Siempre es un placer saludarlos y saber y reconocer el trabajo de ustedes, que sé que es muy arduo siempre. Sí, nosotros no coincidimos en el horario. Sabemos que también este es un horario ya más de cierre de actividades. Muchos están volviendo a la casa, haciéndose cargo de las actividades domésticas. De eso hablábamos, ¿no? De las tareas de cuidado y de la necesidad de reconocer estas tareas como un aporte importante al Producto Bruto Interno, pero sobre todo darle la posibilidad a sectores que hoy no tienen reconocido el derecho a los cuidados. Bueno, la posibilidad de acceder a una etapa que es irrepetible en la vida de un ser humano, que es ahí los primeros días post-nacimiento, ¿no? Entonces hay una injusticia histórica que recae en las mujeres el tratamiento de los cuidados de las infancias y a los varones principalmente se los excluye de esa capacidad. Antes de hablar de eso, quería preguntarle, obviamente por las elecciones en la provincia, han ratificado la conducción justamente de la gobernación y han ratificado también con mucha contundencia sobre todo el acompañamiento del pueblo misionero a el Frente de la Concordia Misionera. Han fidelizado, digamos. Sí. Ha sido un domingo, hace una semana más o menos, el domingo sin ser este anterior, el pasado, un día atípico en Misiones. Digo atípico porque acá llueve, pero como ese día no llovía hace mucho tiempo, a baldes llovía. La verdad que fue algo que no se veía hace un tiempo, muy esperada la lluvia por supuesto, pero no se esperaba que sea con tanta dimensión y con tanto caudal, ¿no? Pero no apañó para nada las ganas de ir a votar del misionero. Fue el 72% más o menos de la población a votar. Nosotros tenemos caminos a veces que son cerrados, son difíciles de salir cuando llueven. Asimismo, fue este el porcentaje a nivel provincial y donde, bueno, tuvimos un triunfo contundente. El misionerismo, que representa a mi partido, que es el Frente Renovador de la Concordia Misionero, se tuvo más del 60% de los votos, casi el 65%, y el Frente Juntos para el Cambio sacó el 26% para gobernadores. Que fue la segunda fuerza. Fue una elección, fue la segunda fuerza. O sea, nosotros del 78 municipios ganamos 76. Todos los intendentes son nuestros, esos de los 76, o sea, nuestro partido. Así que el misionero sigue respaldando con contundencia un proyecto que está siempre al lado de la gente, ¿no? Yo vengo recién de la ciudad capital, por eso le pedí a Guille que me haga el reportaje lo más tarde posible con ustedes. Bien, gracias. Y la verdad que venía haciendo memoria de lo que era entrar y salir a la ciudad capital. Yo vivo en una ciudad mediterránea que está a 80 kilómetros de Posadas, y entrar a Posadas era todo un suplicio porque había solamente una ruta y una entrada de mano única, y que era toda una odisea entrar y salir. Ahora elegimos los lugares por dónde entrar, por dónde salir, y no pasaron tantos años, con autovías, con un montón de cuestiones que traen aparejado que Misiones creció no solamente con sus economías regionales, que son el té, el tabaco, la hierba, y también obviamente a través de todo lo que se produce la madera, la pasta celulósica, todo este tipo de cuestiones,
creció en todo lo que tiene que ver educación disruptiva, escuela de robótica, hoy con el Silicon Misiones, con nuevas oportunidades que se le dan a jóvenes en una provincia que tiene 1.400.000 y pico habitantes y en su mayoría son jóvenes. Entonces, bueno, estamos avanzando en todos los sectores, a pesar de la grave problemática que tiene el mundo, y la Argentina no es ajeno, y Misiones menos. Tenemos mucho problema para seguir resolviendo. Dijiste pero vocación que tenemos. votó el 72% del padrón, o sea que votó más que la vez pasada, menos la lluvia incidió un poco en que no se pudiera acercar más gente. ¿Es un número promedio? No, es un número bajo con respecto a lo que por ahí cuando está el día en mejores condiciones tenemos un porcentaje más alto, pero demasiada gente fue a votar. Perfecto. Como digo, las condiciones eran totalmente adversas. Bien. Totalmente adversas, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Débora Brieta los saluda. En estos días, ¿qué tal, Débora? ¿Cómo estás? va? En estos días estuvimos viendo la suspensión de las elecciones en 2 provincias justamente por la reelección, si se podía, si era constitucional o no. Ustedes en su provincia tuvieron un hecho particular con el cura Joaquín Piña por allá por el año 2006. ¿Cómo ve usted a nivel que la Corte se pronuncie sobre este tipo de temas y cómo ve el tema de las reelecciones, no sé si indefinidas, pero varias? Te voy a contar, Débora, que no era parecido el tema. Te voy a contar por qué. No, ustedes quisieron reformar la Constitución, quisieron ir por las vías correspondientes, no pudieron, Rovira se retira, ponen otro candidato, el espacio sigue, pero van rotando los nombres. Pero yo te voy a contar cómo fue, para que también se sepa, y son dos cosas totalmente diferentes, y distintas a lo que pasaron en esas 2 provincias, por lo menos mirándolo como yo lo estoy mirando. Fíjate, cuando Rovira era gobernador de Misiones, porque Rovira, empezamos juntos en esa época, en el 99, él asume dentro del Frente para la Victoria, o el Frente Justicialista en aquella época, la gobernación de Misiones, estábamos todos en acción peronista. Bueno, vamos a las elecciones. Él después, nosotros hubo ahí una ruptura, hubo una interna, donde Rovira queda con un partido que él funda, que era de provincial. Entonces va a las elecciones con su partido provincial y gana las elecciones. En ese entonces, él después que estuvo un periodo como partido justicialista y después va como partido solo, dice, porque tenía mucha aceptación en el electorado, que quería ver si podía ir una vez más. La Constitución de Misiones, al igual que las provincias que estamos hablando, dice 2 periodos para gobernador y vice y no podía hacer más. Entonces, ¿qué hizo? Él mandó un plebiscito a la legislatura provincial donde decía que quería modificar la Constitución, pues el plebiscito iba acompañado de lo que decía la gente, obviamente, ¿no es cierto?, a decir si podía haber una modificación de la Constitución para un periodo o una reelección que podía ser una vez más. Bueno, no fue aceptada y se perdió, y bueno, a partir de ahí fue rotando todas las veces dentro del mismo partido que conduce el ingeniero Rovira, y bueno, con la aceptación que ustedes van viendo en el tiempo, ¿no es cierto?, cada vez más grande, cada vez con más aceptación y con el objetivo único que tiene este partido, que es defender las cuestiones de Misiones y defender las cuestiones del país. Ustedes ven que siempre estamos a la altura de las circunstancias cada vez que entendemos y pensamos que es para mejorar todos. Sí, de hecho Rovira sigue siendo un hombre fuerte sin estar al frente de la gobernación. Mi duda era más que nada cómo ven los pronunciamientos de la Corte Suprema, si le parece que está bien o mal que se tome postura, que suspenda elecciones, sobre todo a tan pocos días de que se celebraran las elecciones, como vimos la semana anterior. Mira, yo te digo algo, Débora, con la sinceridad que siempre hablamos, ¿no? Y que vos me preguntás cosas a mí ahí. Es difícil opinar, porque yo te voy a decir algo. Yo me pongo del lado del que quiere y dice, el gobernador estuvo 2 periodos, ¿no es cierto? Y yo estoy del otro lado y quiero participar. ¿Por qué se pone otra vez si no está habilitado a que pueda estar? Entonces, bueno, ahí hay una discusión que debe darse internamente, porque alguien fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y hizo la presentación de decir, acá esto nos parece que no es legal, que pasaron 2 provincias, pasó en Tucumán y pasó en San Juan. Entonces, bueno, son cuestiones que se generaron
en el mismo ámbito político de cada provincia. Pero, diputado, sí, por ahí, Alma, ¿qué? No, digo, hay una discusión también en la política respecto a los votos, ¿no? A las representaciones, a si son los partidos o son también los dirigentes, ¿no? Ahí depende también las construcciones, sin duda, pero tampoco hay una resolución objetiva en ese sentido. Cada proceso también es muy particular, entonces a veces hay una perspectiva donde no son solo las ideas de los partidos las que pueden ser llevadas adelante, sino que hay un peso significativo de algunos dirigentes que impacta de manera negativa o positiva también en los procesos, entonces también ahí hay alguna discusión que no es tan fácil de saldar, quiero decir. Exactamente, tal cual el planteo que vos lo haces, pero si nosotros queremos vivir en una democracia sana, y donde decimos, y esto va para todos, ¿no? Para todos nosotros, donde queremos construir alguna vez un país que aproveche las oportunidades que el mundo, como la de ahora, poniéndonos de acuerdo y saldar grietas y cuestiones e ir para adelante, y lo primero que tenemos que respetarnos todos, y los tres poderes deben ser independientes, aunque haya mucha tela para cortar en esto que estoy diciendo, claro, ¿no es cierto? Y que podemos opinar, decir y todas esas cosas, pero lo más sano que nos podría pasar a todos, que el Poder Ejecutivo haga lo que tiene que hacer, el Legislativo haga lo que tiene que hacer, el Judicial, por supuesto, que haga lo que tiene que hacer, y que ninguno de nosotros se entrometa en las cuestiones que no nos tenemos que entrometer. Cada uno de nosotros conoce y sabe hasta dónde van para, con respecto al otro poder, las atribuciones que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, si yo desde mi poder quiero avasallar alguna cuestión del otro, y ya estoy equivocando el camino. Claro. Y ahí se arma todo este tipo de cuestiones que dan para muchas opiniones y de diversos tipos, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Sebastián Aguilar lo saluda. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Diputado, recién usted marcaba este crecimiento en el nivel de aceptación a lo largo de los años, ¿no? Del Frente de la Concordia misionero, y salta a la vista que el misionerismo es una experiencia exitosa desde el punto de vista político y electoral. Ahora bien, no tiene una referencia nacional clara. ¿Cómo va a votar? ¿Cómo se van a manifestar? ¿Cómo se van a pronunciar ustedes ahora que se está acercando cada vez más la fecha de las elecciones PASO, por ejemplo, a nivel presidencial, no nacional? También te escuchaba recién que la mayoría de ustedes tiene una extracción peronista. No sé si eso tiene algún tipo de peso en las definiciones de tipo electoral que vayan a tomar próximamente. ¿Sabes lo que pasa? Que el secreto de la renovación fue justamente zanjar esa grieta que antes había, acá en Misiones también, que era entre nosotros los peronistas, los radicales y todas esas cuestiones que vos te pasabas discutiendo cosas que no le importa al ciudadano común. A vos te importa, como a mí, a Alma, a Débora, ir al supermercado y que su plata le rinda. Sí. No todas estas cuestiones que estamos discutiendo y no podemos solucionar. Entonces eso pasó también acá, no es que nosotros salimos de una probeta. Pasó que Rovira tiene la visión de dejar de lado justamente las peleas estériles de los partidos políticos tradicionales e interpreta lo que la gente quiere, y ahí junta a peronistas, radicales, transversales, gente inclusive que piensa con ideas a la izquierda, a la derecha, pero con un solo objetivo, que es pensar cómo hacemos entre todos y cómo nos peleamos entre nosotros para ayudarle a vivir mejor al misionero. Es el secreto de este misionerismo que ya trascendió la frontera. Ahora, buena tu pregunta, porque también, por ejemplo, en esa coherencia de lo que nosotros venimos hablando, yo soy víctima también, por decirte una cosa, de una boleta corta que después vamos nosotros a la hora de votar diputados nacionales. Cuando vos te vas a votar presidente, pues nosotros ya votamos acá, ahora definimos todas las cuestiones. Claro. Gobernador, vice, diputados provinciales, claro, intendentes, concejales. Ahora vamos a ir a resolver las cuestiones en esta vez de senadores y de diputados nacionales. Bueno, ya cuando fui electo yo, que ahora termino el mandato el 10 de diciembre, vamos con una boleta corta. Entonces, de haber ganado con Herrera Gual las elecciones, con el 80% de sufragio a favor de Herrera Gual, que es el actual gobernador, fuimos a una elección y yo saqué el 30%. Y el Frente de Todos, que puso 2 diputados, que Cristina Brite y Cacho Bárbaro, fueron el 35,8%. Y Juntos por el Cambio sacó el 32,3%. ¿Y por qué eso? Porque la gente cuando va a votar va a ir a buscar la boleta donde está el presidente. Exacto. Y va a poner la otra
está el diputado también que vaya a elegir diputado, cuando inclusive ahora, y fíjense ustedes, ¿van a ir a un cuarto oscuro a elegir diputado cuando tenemos que resolver la cuestión económica? Nunca. ¿Quieren saber qué modelo de país vamos a discutir? Entonces, tenemos todo un tema con ese tema y consecuente con nuestros actos y nuestras palabras, hicimos este tipo de cuestiones. Ahora, la última decisión de esto la tiene quien conduce mi espacio, que es el ingeniero Rovira, ¿no es cierto? Así que veremos cuál es la decisión que va a tomar él al respecto. Te quería preguntar también, hablabas de la situación económica justamente, ¿cómo vas viendo los debates de los proyectos económicos acá en la Cámara? Se ha hecho muy difícil el trabajo parlamentario, hemos visto que lo único que por ahí fue avanzando tiene que ver con algunas resoluciones de temas muy particulares de salud, que afectan a universos pequeños. Está compleja la posibilidad de avanzar en un debate sobre las herramientas que requiere la Argentina, sobre todo en estos 40 años de democracia, que todavía tenemos muchas leyes que condicionan, que vienen de la dictadura, otras tantas que vienen de los 90, que condicionan también la posibilidad de desarrollo del país. ¿Cómo ves ese proceso en este año electoral? Además, vos terminás mandato, nos decías, también pedirte una reflexión sobre cuál va a ser tu perspectiva hacia adelante. Bueno, vamos a empezar por lo más importante, que es cómo resolvemos las cuestiones pendientes que tenemos. Y no es una cuestión sencilla, porque yo creo que uno de los lugares donde más se acentuó y se marcó y se mostró la grieta fue en el poder legislativo de la nación. Ahí se mostró claramente que la grieta está instalada y los grandes debates de la grieta se dieron dentro de la Cámara de Diputados. Bueno, de ahí surgen todo tipo de opiniones de la gente, de ustedes los periodistas, de muchas cuestiones que sí y muchas veces tienen razón, de todas las cuestiones que se dicen. Entonces, en un año donde, fíjate, la semana pasada provincias como la nuestra y otra más definió sus cuestiones que ya viene definiendo hace un tiempo antes para no caer en la grieta. Este fin de semana pretendieron definir 5 provincias, definieron 3 y bueno, una definió intendentes y otra más que fue San Juan. Entonces, también en esas cuestiones que hay, estaba pactada inclusive para el miércoles, que estamos viajando todo mañana a Buenos Aires, una sesión donde está a las claras que solamente se pueden tratar temas que no afecten a una discusión política que vaya a tener que ver con las cuestiones que son de ahora de las elecciones paso primero, que serán en agosto, y las de octubre, que serán las generales. Entonces es difícil llegar a un acuerdo. No quiero estar en los pantalones, obviamente, de los dos frentes mayoritarios que tiene la Cámara de Diputados, porque no deben saber cómo resolver esas cuestiones. Nosotros que estamos en el medio, que muchas veces inclinamos la balanza para un lado y para otro, es más fácil, porque nosotros no estamos con ninguna especulación ni estamos en ninguna grieta. Entonces, si tenemos que definir nosotros, nos ponemos de acuerdo rápido y nos sentamos y resolvemos las cuestiones y lo mostramos durante todo este tiempo. Ahora, ¿qué va a pasar? Y la verdad, no lo sé. ¿Y qué proyectos estaban en mente tratar en esta sesión fallida que no fue? Nosotros no nos dan los números de qué proyectos podría llegar a ser. Por ahí el diputado sabe algo. Te digo qué proyectos importantes había para tratar ahora, entre otras cosas, que hay mucho pendiente de sacarlo, como dicen ustedes, ¿no? Pero 2 cosas que sobresalían y que íbamos a sacar eran las deudas de las provincias y municipios, que tenían que ver con todo lo que son aguas de tratamientos locales, potables, con organismos nacionales e internacionales que no están resueltas y que necesitan ser resueltas para seguir avanzando y creciendo y subsanando este tipo de obras que son requete necesarias, ni que hablar en los lugares como el que vivo yo, ¿no es cierto? Y en los lugares del norte, más todavía aún. Y otra cosa que íbamos a tratar, una de las cosas que hace mucho tenemos que tratar, son el tema de los créditos UBA, que eso pasaron a todo lo que tiene que ver con los asesores que estaban haciendo a ver qué le convenía más, tanto al acreedor como al deudor. Y otra de las cuestiones también que tuvo mucho tratamiento en la Comisión de Economías Regionales y que está en auge y que también era una cuestión posible de tratar, es todo lo que tiene que ver con dentro de las economías regionales con los productos orgánicos. Así que si queremos tratar temas, voy a decir un término vulgar, tenemos para hacer dulce de leche.
No son marketineros, capaz. No, el tema es que no pueden coincidir la leche, el azúcar. El azúcar y la vainilla para hacerlo. Nadie sabe la receta. Perdón, diputado, aprovecho que usted es vicepresidente segundo de la Comisión de Economía y debe conocer un poco el paño de la realidad económica para preguntarle sobre las últimas medidas que tomó el ministro de Economía, Sergio Massa, para estabilizar la moneda, para cuidar el nivel de reservas, para cuidar el valor de la moneda, como decíamos recién, y demás. Por ejemplo, la suba de las tasas de interés. Quería saber cuál es su mirada al respecto. La verdad, yo le quiero mucho a Sergio Massa, entonces voy a ser muy cuidadoso a la hora de opinar, ¿no? Porque sí, la verdad que él estuvo de par nuestro ahí y ha sido una persona que nosotros teníamos fácil llegada, y hoy mismo siendo ministro, va a abordar, no es un ministro que tiene filtro o que no contesta o alguna cuestión. Entonces merece y necesita una consideración quizás mejor que la que podríamos dar si no tendríamos este tipo de cuestiones. Yo creo que le toca bailar una cumbia, chamamé, polca, paraguaya y de todo tipo a Sergio, con un país de habitantes muy complicados y de formadores de precio y de especuladores ni hablar. Entonces, me parece que estamos en un momento muy complicado donde absolutamente nadie, voy a hablar no por aquella persona que es un asalariado, que está en los índices de pobreza, que no tiene más, no sabe ni cómo hacer para que le llegara a fin de mes, a ese le eximo porque es el más perjudicado. Pero de gente que tiene responsabilidades de formadores de precios y de otras tantas cosas, que lamentablemente dicen, no, esto aumentó porque el dólar subió, pero porque el dólar se escapó esta semana y fue, qué sé yo, a 500. Pero yo nunca vi que ninguno de ellos baje el precio cuando bajó a 460 de nuevo. Entonces, qué difícil que es para cualquiera que tenga la mejor intención, inclusive, de arreglar algo cuando no hay intenciones de todo. Y acá está la especulación que nosotros somos especialistas, los argentinos, en decir, no, bueno, pero este gobierno ya está, ya se va, vamos a ver qué viene, porque está bien, a lo mejor Massa integrará al gobierno, será el candidato o no, pero lo cierto es que ahora no es el gobierno de él. Todo este tipo de especulaciones que no es casual que nos conduzcan y nos lleven a la situación que nosotros estamos. Cuando podíamos estar aprovechando un momento lamentable para otros en el mundo, pero bueno para nosotros. Nosotros tenemos alimento a pesar de la sequía, tenemos energía a pesar de muchas cuestiones que el mundo hoy demanda. Entonces, lo que no tenemos nosotros es la vocación de arreglar el país en serio, como tendríamos que hacer un pacto y arreglar entre todos para poder generar un país que nos abarque a todos y no a pocos. Ahora, entonces, es complicado. Tema es concentración de la economía o especulación y demás. Hasta hace unos meses la culpa del aumento de los precios era de las grandes cadenas de supermercados, los oligopolios. Ahora le echamos la culpa a los mercados de proximidad porque ahí no se cumple con los acuerdos de precio y demás. ¿Para dónde hay que apuntar para empezar a resolver este tema? ¿A los grandes concentradores? ¿A los pequeños? A todos los especuladores, Débora. Es claramente que por las dudas, vos fíjate, vos tenés un índice al consumidor. Pero el tema es que por las índice, dudas te va arrastrando, porque yo no sé, yo hoy te vendo este vaso a 10, pero yo no sé si mañana me lo cuando lo tenga que reponer va a salir 20. Entonces todo el clima también lleva a que uno especule. Pero la cadena especulativa es demasiado ya infinita, es muy grande. Pero la verdad que es cierto que nadie le quiere a la patria, como cantamos el himno y nos ponemos la mano en el corazón, en el mes justamente de la independencia, el 25 de mayo, y todas las cuestiones. De eso de la boca para afuera. Entonces yo creo que si nosotros no hacemos un gran acuerdo entre todos, y no vamos a poder salir adelante, porque cada día vamos avisando un índice de inflación más grande, más grande, más grande, más grande. Y esto es inconducente a la hora de, obviamente, decir que podemos hablar de pobreza, achicar los índices de pobreza, de todas las necesidades que tenemos. Y es cierto que el país tiene productividad y tiene un montón de cuestiones. Yo vivo en una provincia que por lo general siempre tengo adversidad con respecto a mis grandes competidores que son Brasil y Paraguay, donde yo soy un brazo inserto. Hoy a favor nuestro,
¿no es cierto? Pero bueno, pero también es cierto que ya ese a favor nuestro es demasiado grande porque nuestro dinero está muy depreciado. Entonces hay que tratar de juntarnos entre todos los que tenemos responsabilidades y ver cómo hacemos para hacer un pacto, decir, muchachos, no da para más, hay que llegar hasta acá nomás. Bueno, pero lo que pasa es que la economía está muy concentrada, la producción de alimentos sobre todo está muy concentrada y los márgenes de ganancia ha quedado demostrado después de la pandemia que se han multiplicado, que no se ha reducido el margen de ganancia de estas empresas que son pocas y que son... Pero la concentración genera precios injustos, no inflación. ¿Por qué te aumenta la luz, el gas, el agua, el transporte, la ropa, todo te aumenta? Y sí, bueno, lo que pasa es que también... Los monopolios lo que te generan son precios injustos. No generan inflación. Hay países del mundo que tienen economía súper concentrada y no tienen la inflación que tiene la Argentina. Generan precios injustos, bueno, no es lo mismo que inflación. Pero no, porque acá vos tenés el por las dudas. El por las dudas aumento. Eso es otra cosa. Bueno, pero no tiene que ver con la concentración. A ver si entiende, el precio injusto. Escuchame, te digo algo. El precio alto, pero no te aumenta todos los meses. La inflación es el precio, el aumento sostenido. Puedes hablar de la inercia. No, la inflación es el aumento sostenido de precios de todo. De luz, de gas, de agua, transporte, comida, todo. Otra cosa es que te aumente la comida o que la pagues mucho más caro que en otro país porque acá tenés 2 jugadores. Son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que los precios de referencia de mercado te lo marcan justamente los grandes jugadores. ¿Y por qué te aumenta la salud, la educación? No, pero digamos, es toda una cadena de especulación, le está diciendo el diputado. Te digo algo también, fíjate cuál era el parámetro de todo el mundo antes. No, porque el combustible aumentó tanto, aumentaron las cosas. ¿Y ahora de qué hablamos? Si el combustible es uno de los ítems que menos aumenta. Claro, está regulado. Y todo aumenta por las dudas. Claro, y también con respecto a lo que vos estabas diciendo. Yo si soy Estado, lo que haría también para que haya más jugadores de varias cuestiones, también crearía el ámbito. Y ahí viene una gran discusión donde tenemos que estar nosotros, en la Cámara a la cual represento, involucrados. Porque vos tenés que hablar sin miedo de cosas que ustedes estaban hablando ahí, de cuestiones laborales, de ver cómo hacemos para mejorar calidad laboral y productividad, cómo hacemos para mejorar y no parchar con el tema impositivo, o quizás siempre pagan los mismos y hay mucha economía informal que también no hace que se cumpla como deben cumplirse las cuestiones. Entonces, hay mucha tela para cortar, pero tenemos que involucrarnos todos. Si queremos vivir en una informalidad, y bueno, vamos a seguir aumentando los índices que estamos viendo todas las veces, ¿no? Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de DTV. Gracias también por compartir un poco la información sobre si había o no posibilidad de sesión. Así que lo veremos por acá en cualquier momento. Mañana, si Dios quiere, nos vemos por ahí. Adiós, hasta la próxima. Bueno, las dos notas con las que estuvimos conversando hoy, los dos diputados, ya pasaron en los últimos días, en los últimos 15 días, en los últimos 7 días, para ser más precisa, las elecciones provinciales, debates que también son interesantes darlos porque a veces hay una simplificación cuando hay elecciones, hay una tendencia simplificante sobre el rol de las elecciones centrales, el rol de las elecciones provinciales. Nos olvidamos siempre que las provincias preexisten a la nación, no todas. Obviamente Misiones no existía cuando se constituyen los estados provinciales y luego se constituye el estado argentino, son provincias después que se van demarcando, pero esta idea general que tiene el estado argentino de también reconocer el proceso de su constitución como sociedad y como estado, tiene una prevalencia también desde la perspectiva del federalismo el rol de las provincias, ¿no? Y hay muchas dificultades también para que desde la centralidad y la simplificación de acá del porteño centrismo, del kilómetro cero, comprendamos las distancias que hay, las diferencias que hay también en los territorios como parte también de su organización propia. Vamos a repasar, Débora, un proyecto que impulsan los diputados de la oposición de Evolución Radical, porque también presentan proyectos más allá de estar haciendo campaña para algún cargo electoral. Así es, yo al lado de Sebas, mirá lo que son mis placas. Bueno, es que es un tema menos complejo, más acotado es lo mío. Bueno, es un proyecto de ley que busca que
en los precios se aclara el componente impositivo. ¿Qué quiere decir esto? Ahora te lo voy a contar. Es una iniciativa que presentó el diputado de Evolución Radical, el porteño Martín Tetaz, uno de los que sonaba en su momento como posible precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me parece que esa idea ya quedó un poco en el olvido. Sueños. Así que sí, se está abocando a la actividad legislativa. Y la semana pasada presentó un proyecto de ley que propone que en los precios de los productos que vos compraste en el supermercado, lo que fuere, se informe por separado el componente impositivo. Pasamos a la siguiente plaquita, ahora te lo voy a graficar. Impositivo. Sí. Te lo explico antes de seguir para que visualicemos. ¿Viste cuando vas al supermercado, ves en la góndola, dice 100 pesos, ¿no? En lo que te plantea es que diga 100 pesos y que, ¿viste cuando compras un pasaje de avión? Sí. Que te aclara pasaje 50, impuesto, tasa, bla, 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 y te termina saliendo 100 y pico. Sí. Bueno, él plantea que se haga algo similar, pero con... ¿De todos los productos? Exacto. O sea, vos vas al supermercado, obviamente no vas a ver un caramelo y te vas a hacer una identificación de... No, pero yo pienso en productos que salen, no sé, bueno, ahora nada sale barato, pero todo, no sé, hoy 150, le agregan ahí cuánto y todos los cartelitos del supermercado con esa diferenciación. Bueno, eso es un poco la idea, que vos digas, bueno, este producto saldría 50, pero con el IVA, ingresos brutos, esto, lo otro, sale tanto. Tanto de costo de producción. Me suena como muy campaña de estigmatización de los impuestos, ¿no? Bueno, ¿qué busca hacer él? ¿Para qué? Vamos al para qué de este proyecto de ley. Busca terminar con la ilusión fiscal y aumentar la correspondencia entre la decisión de poner impuestos y el costo político. Viste que vos por ahí decís, no, sí, el transporte está subsidiado, la educación es pública. Esto te lo digo yo, no es que lo dice Martín Tetaz, ¿no? La salud es... Pero para que vos tengas noción, no, pará, la salud no es gratuita. Yo la estoy pagando con este impuesto. O sea, de 100... Estoy pagando tanto en impuestos que se destina a esto, lo otro. ¿Viste el chiste de están pagando tal cosa con el IVA de la polenta? ¿Viste que se usa mucho? Bueno, un poco apunta en ese sentido. Y que de alguna manera, lo que plantea Tetaz es que a la hora de aumentar un impuesto, vos sepas que al final del día el consumidor se va a enterar que aumentaste más impuestos. ¿Qué asegura Tetaz? Que la evidencia científica demuestra que la visibilidad de los impuestos afecta el comportamiento de los consumidores. ¿Quién te dice? Si ves que algo tiene mucho impuesto, capaz lo compras. No lo compras. Menos. Pero bueno, sí, también por ahí lo que te das cuenta es que con todas las cosas que compras, todo lo que se sostiene, ¿no? Claro, pero si estoy pagando la mitad de impuestos acá, la mitad de impuestos allá, y resulta que tengo que tener prepaga privada porque la salud pública no anda. Resulta que el transporte público la prepaga esperando. también funciona, porque todo es público-privado. Entonces bueno, entendés por ahí un poco de alguna mejor manera es decir, mirá toda la plata que estoy destinando a impuestos y mirá la eficiencia de lo que se... Bueno, estaría bueno que el etiquetado también diga cuánto se gasta de los impuestos en cada una de esas cosas. Su compra en el supermercado por el nivel de impuestos. Digo, que no vas a dejar de comprar un sachet de leche. Bueno, es lo que plantea Tetaz. Yo no digo que vos vas a dejar de comprar porque leche. La leche también tiene un componente de impuesto. Entonces, no es que vas a elegir una marca sobre otra. Parece más una estigmatización. Bueno. No sé si estigmatización, no sé si es estigmatización de los impuestos o generar conciencia de lo que pagamos en impuestos. En general lo que se dice es que lo que vos gastás en góndola cuando vas al supermercado, la mitad son impuestos. Sí. ¿No? Entonces por ahí muchos chicanean, quieren bajar los precios. La papa frita con indignación. Decir, claro. Esta papa frita tiene mucho impuesto. O pagué tanto impuesto, me la voy a comer porque pagué un montón de Bueno, es para generar, potenciar la bronca de la gente, ¿no? Contra la política. Contra el Estado, porque el que cobra es el Estado. O sea, el Estado confiscador, ¿no? Y claro, un poco va a haber diferencia entonces en los que tengan también impuestos provinciales, ¿no? Porque bueno, es un poco la idea. Ingresos brutos que pagan, que tiene ese efecto cascada, que te terminan careciendo, distorsionando un montón. Vamos, que nos el último. Asegura que si los impuestos son visibles, sacarán más votos los que propongan bajar impuestos y menos los que quieran subirlos. Bueno, no sabemos si es así. Gracias, Débora, por presentarnos este proyecto. Gracias, Seba, también por participar hoy en el programa. Antes de irnos, queremos mandarle un beso a nuestra compañera Luciana Pecker, que está sufriendo amenazas en el contexto de darse a conocer la sentencia que dejó, desincriminó a Juan D'Artés frente a la denuncia de abuso sexual. No porque no se le crea a Telma Fardín, sino porque, bueno, plantean que no se han cumplido los estándares que se requieren de la ley brasilera para cumplimentar con la veracidad de las denuncias. Sí
se manifiesta que mucho de lo que ha dicho Telma es realmente lo que sucedió. Luciana Pecker estuvo en el programa con nosotros en el programa temprano. de Melina Freiderman. Sí, hoy temprano, por eso queríamos aprovechar darle este abrazo que, desde el periodismo feminista también se viene dando a todas aquellas personas que vienen denunciando la violencia de género y cómo son atacadas por ser, parte de la agenda pública de denuncia de ataques permanentes que sufren los distintos géneros por su condición. Así que un abrazo, Lu Pecker, y fuerza para seguir adelante, porque con esto no hay que silenciarse para nada, sino abrazarse y acompañar con más fuerza las denuncias. Nos vamos rápidamente ya cerrando este programa. Un beso grande, quédense que hay más acá en Diputados TV. Chao. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo Cultura, miércoles 23 horas.
Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en el análisis.